Y bien, ya estamos preparados para orbitar por el impresionante universo de la innovación. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomo, un programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras plataformas en redes sociales digitales. En Facebook y Twitter estamos como Atomo Telesur y también pueden seguir mi red social en Twitter, Jack Telesur. Ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. Hoy en Atomoon hemos decidido invitarles a retomar sus joysticks y consolas con la intención de explorar nuevas aristas sobre los videojuegos, un fascinante mundo tecnológico que trae consigo un impacto social, económico, político y hasta cultural en esta sociedad red y que con el paso del tiempo ha logrado romper barreras que en un principio tenían como estigmatización el ocio sin sentido. Pero antes de entrar en materia, hagamos nuestro acostumbrado repaso por las noticias tecnocientíficas más relevantes de esta semana. Veamos. Las medidas de cuarentena social implementadas por algunos países como forma de contrarrestar los efectos de la pandemia por coronavirus ha conllevado a que muchos usuarios de las plataformas digitales incrementen su atención hacia estos entornos como parte de su entretenimiento y manera de mantener en contacto con familiares y personas cercanas. Pero la demanda exacerbada no solo representa mayor tiempo de consumo de datos, sino también una preocupación para las multinacionales que aglutinan el monopolio de estos servicios. Tal es el caso de empresas de telecomunicaciones y titanes tecnológicas que se han visto obligados a reducir la calidad de sus videos o cambiando la resolución de su reproductor, a consecuencia de la demanda de sus usuarios, al punto que el empleo de las redes sociales, aplicaciones de comunicación y sobre todo plataformas de streaming hace que el consumo se dispare, como es el caso de Netflix y YouTube. En España, por ejemplo, las operadoras estiman que el incremento de las redes IP ha subido un 40%, mientras que el móvil ha subido un 25% en datos y en un 50% en comunicaciones de voz. En tanto, aplicaciones como WhatsApp o Skype han multiplicado su tráfico por 4. La sobrecarga en el servicio de Internet derivaría en un colapso en las redes de telecomunicaciones, de los sistemas sanitarios y gubernamentales. En función de ello, las operadoras apelan al uso consciente de estos datos, dado que el uso de Internet es determinante también en el procesamiento de data esencial para la distribución de información sensible para la atención de casos por la COVID-19. Considerada como un uso fundamental para mantener la prevención en plena pandemia de coronavirus, las mascarillas se han convertido en un complemento esencial. Pero dentro del campo de la innovación adquiere otro matiz cuando se trata de hacer frente no solo a la COVID-19, sino también para protegerse de la polución y la neblina. Es por ello que la empresa tecnológica china Xiaomi ha diseñado una interesante mascarilla electrónica que se carga por USB. La Xiaomi QS, máscara eléctrica antineblina esterilizante, está construida con una cáscara de plástico de algodón, aunque la parte interior está hecha de silicona, lo que le da comodidad y permite que se adapte a la forma de la cara. Además, cuenta con un puerto USB en uno de los laterales para poder recargar su batería, que ofrece entre 4 y 6 horas de autonomía. Según el fabricante chino, la mascarilla electrónica cuenta con un sistema filtrado cuádruple, el cual dispone de 2 velocidades, siendo el encargado de eliminar las impurezas, aunado a ostentar una eficacia de purificación, que rozaría el 95%. Aunque la misma está pensada para el ámbito industrial, no está comprobado que proteja del coronavirus,
pero al igual que otras mascarillas, sí que frenaría que una persona contagiada infecte a otras y reducir así la curva de contagios. Según un estudio científico del The New England Journal of Medicine, reveló cuánto puede durar en algunas superficies, siendo similar a la del síndrome respiratorio agudo grave. Cobre. En superficies de cobre, el coronavirus puede permanecer hasta 4 horas. Cartón. Al menos unas 24 horas permanece el coronavirus 2019 en superficies de cartón. Plástico. 2 o 3 días es el tiempo que puede permanecer el virus sobre superficies plásticas. Acero inoxidable. Al igual que el plástico, el virus puede permanecer activo en superficies de acero entre 2 y 3 días. Vidrio. El vidrio es una de las superficies donde permanece por más tiempo el virus, llegando hasta los 9 días. Aluminio. Las latas y otras superficies de aluminio pueden mantener el virus entre 2 y 8 horas. Látex. Menos de 8 horas pudiera permanecer el COVID-19 en superficies de látex, si no es desinfectado correctamente. Sin dudas, no deja de ser apasionante cómo se mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe. Ahora, si usted tiene un proyecto o emprendimiento tecnocientífico que desea divulgar, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net y ser parte de nuestro acostumbrado repaso por las innovaciones en cada capítulo. Llegamos a nuestra primera pausa, pero al regreso conoceremos aspectos tecnológicos, ideológicos, productivos y sobre todo vinculados a ese fascinante mundo de los videojuegos. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun. Seguimos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Esto es Atomun. A lo largo de la historia, vinculada a la tecnología, las formas de juego han evolucionado de manera progresiva. Atrás han quedado los microprocesadores que vieron la luz en 1969 o los ordenadores de los años 50, mismos que se vieron superados por la era de los videojuegos en la década de los 70 del siglo XX. Sobre estas experiencias centraremos nuestra atención para desentrañar más allá de la consola la evolución, transformación y posicionamiento geoestratégico de los videojuegos y su impacto social, político, cultural y económico. Más detalles a continuación. A mediados del siglo XX se dio inicio a lo que pudiera considerarse la era primitiva de los videojuegos. El proceso de innovación y masificación por descubrir respecto a esta nueva ramificación de entretenimiento electrónico conllevó a que mentes brillantes pertenecientes a países que pasaban la Segunda Guerra Mundial aspiraran de manera frenética a revolucionar el mercado tecnológico desde su creación hasta la actualidad. Entre ellos, Estados Unidos y Japón comenzaron la batalla por conseguir el privilegio y exponencial alcance de los videojuegos en cuanto a su trayectoria. Para 1952, figura Alexander Douglas como el exponente que dio inicio al primer videojuego OXO, siendo ejecutado sobre la antigua computadora británica conocida como EXAC, y su enfrentamiento de un jugador humano contra la máquina. Con el desarrollo de la primera consola, Pong, de la marca Atari, se reestructuró por completo el negocio del entretenimiento. Luego de la aparición de Atari, la diversidad de consolas y videojuegos parece ilimitada. Entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, el lanzamiento del juego de arcade Space Invaders en 1978 de Activision es considerado el primer desarrollador de juegos de terceros, es decir, software sin hacer consolas en 1979, y la aparición exitosa del juego Pac-Man, una verdadera disrupción tecnológica y generacional.
Cuando estaba diseñando Pac-Man no tenía intención de agregar personalidad al protagonista del juego. En realidad quería un personaje lo más simple posible, que solo se dedicase a comer. Quería que hiciese cosas buenas y de hecho pensé la idea de Pac-Man comiendo armas porque son una cosa mala. Incluso las armas que poseen los policías. La fórmula de Pac-Man permitió el nacimiento de otras propuestas de gran valor, entre las que podemos mencionar la nipona Nintendo, creadora de Donkey Kong y Mario Bros. Y también Microsoft con su primer juego, Flight Simulator. Introdujeron en la industria juegos de la revolución gamer. No todo es color de rosa. Esta industria, que ha visto momentos de declive como su desplome, luego de alcanzar un pico alto, pero tras esos momentos aciagos, logró reinventarse tras la sobresaturación de consolas y excedentes de juegos de baja calidad, como el considerado peor juego de la historia, el infame E.T. de Atari. Las consolas son los elementos fundamentales para que estos juegos se desarrollen. Anteriormente, con menos tecnología. Sin embargo, desde su creación, que ha pasado por 7 generaciones, nos permite elegir de manera libre cuál sería la ideal para desempeñar esta distracción. El lanzamiento de la primera consola, conocida como la caja marrón, liderada por el inventor germano estadounidense Rails Baer, constituyó un invento a través de un prototipo de sistema multijugador de videojuegos que se podía jugar en un televisor y que otorgó a su dispositivo a Magnavox la etiqueta de ser apreciada como la primera consola doméstica de videojuegos en 1972. Actualmente, la innovación ha permitido no solo mejoras en los gráficos, plataformas e interactividad, que van más allá de la comodidad del hogar, con dispositivos que incluso han sido pensados para entrar en un bolsillo, como las consolas portátiles y hasta juegos pensados para smartphones y tablets. Más allá del carácter de entretenimiento y ocio que pudieran brindar los videojuegos para la sociedad, lo cierto es que estos también han tenido una sombra y va ligada a uno de los momentos más penosos de la historia humana, pero que en su resiliencia e inventiva nos legó importantes aportes para esta innovación. Los duros años de la Segunda Guerra Mundial también dejó mentes brillantes que sobresalieron para la invención y pronta consumación de la industria. William Higginbotham fue el primero en usar una serie de aparatos para señales de radar, los cuales, programados de cierta manera, permitirán que 2 personas con controles rudimentarios pudieran jugar lo que podía considerarse el primer videojuego de la historia. Otro pionero importante de los juegos por controles fue un curioso estudiante llamado Steve Russell. Había empleado alrededor de 6 meses en una nueva computadora donada a esa institución, como la PDP-1 en 1961. El mundo militar y académico también instituyó parte importante en la vida útil de los videojuegos, básicamente por los estudios y múltiples investigaciones hechas con anterioridad para la creación de la compañía de entretenimiento a nivel mundial. Progresivamente, hubo grandes dispositivos que completaron los elementos fundamentales para que esta industria pudiera sufrir estigmatizaciones en el campo de entretenimiento hacia una generación considerada alienada a las pantallas y que en su aislamiento era atribuida a conductas que supuestamente confundían la ficción con la realidad. En contraposición a estos argumentos esgrimidos por detractores que señalaban que los videojuegos tienden a cambiar la conducta, fomentar la violencia, sexismo y otros antivalores, surgen propuestas más educativas y orientadas hacia el deporte y aprendizaje. Si bien los videojuegos se han constituido en un instrumento tecnológico plenamente integrados en la sociedad, los mismos también se han constituido en nuevos nichos para la construcción de los sistemas de aprendizaje, aunque haya resistencia e intentos tímidos por ser incluidos dentro de las plataformas de las TICs, en el aula, por ejemplo, lo que invita a la deconstrucción de su estigma como un medio pernicioso y de desconfianza para generar propuestas emergentes que tengan un carácter lúdico y pedagógico. Tiempo de una nueva pausa, pero al regreso seguiremos explorando más aristas sobre los videojuegos. Recuerden, esto es Atomum.
Seguimos con más del acontecer tecnocientífico e innovador en Atomun. La necesidad de alfabetización, no solo digital, sino axiológica y mediática, ha llevado a establecer una comprensión de la relación entre el juego y el aprendizaje, además de concebirse una nueva realidad productiva que tiene como protagonista a los videojuegos y que en su perspectiva innovadora implica ámbitos como el económico y educativo. Conozcamos estos aspectos enseguida. El videojuego, como una de las incipientes industrias culturales, se caracteriza en su diseño por la confluencia de dos grandes ámbitos de creación, el audiovisual y la informática. Sus peculiaridades como producto hacen que sea necesario el tránsito por unas fases concretas y determinantes de producción. De allí que el desarrollo del juego, a lo largo de su ciclo de vida, se puede asemejar al de una película de cine, pudiéndose segmentar en tres fases ampliamente diferenciadas: preproducción, producción y postproducción, cada una con sus etapas características. A pesar de que son las propias compañías las que fijan cuál será su filosofía de trabajo a lo largo de la creación de un juego, la perspectiva de la industria de los videojuegos va más allá de la interacción, dado que los nuevos nichos de innovación apuntan hacia las experiencias sensoriales de inmersión con el uso de realidad virtual y el empleo de la inteligencia artificial, que permitirán otorgar a los gamers nuevas dimensiones cognitivas para el desarrollo de sus destrezas y habilidades, que pretenden romper con los entornos cotidianos. Ahora creo que hay más de 1.000 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo, que es casi 10 veces el número de dispositivos para otros juegos que han estado en estos dispositivos, y hay 300 millones de tabletas. Esto significa la tasa más rápida de adopción de casi cualquier tecnología hasta la fecha, así que son mucho más omnipresentes y eso ha permitido que los juegos hagan otra gran revolución. Otro elemento que evidencia el impacto de la industria de los videojuegos es su capacidad para romper con barreras culturales y expansión en territorios antes inimaginables. Por ejemplo, en Pakistán, a la sombra de los monumentos históricos de Lahore, se erige una nueva generación de programadores de videojuegos que está trabajando en nuevos estudios, dando una sensación de Silicon Valley al Valle de Square, y que en sus emprendimientos se incluye el talento de las mujeres en esta área, además de brindar desde sus espacios de innovación un aporte significativo para la economía pakistaní, como parte de la disrupción tecnológica y productiva de una industria pujante como es el desarrollo de software para videojuegos. Hay un sentido de pertenencia que tengo aquí. Conoces a la familia y amigos. Realmente quería devolver todo lo aprendido a la comunidad, especialmente con el campo en el que esperaba entrar. Me refiero a los videojuegos. Y de verdad, no haría ninguna diferencia estar aquí a encontrarme en Silicon Valley o estar en Japón. Durante los últimos años, y gracias a los cambios culturales que se están viviendo debido a las nuevas tecnologías, las firmas se han dado la tarea de asegurar que los videojuegos lleguen a las grandes audiencias y usuarios posibles en cuanto a la diversidad de gustos y temáticas, no solo para acaparar el mercado por la persecución de sus títulos y ganancias, sino también la diversificación de su cadena productiva, al incluir ámbitos deportivos con los denominados eSport y el empleo de influencers y youtubers para dar a conocer las nuevas propuestas. En esta nueva era del siglo XXI, cuando las sociedades están en constante cambio, la educación es el pilar para desarrollar no solo los conocimientos básicos y los instrumentos de cada una de las áreas del saber, sino también las habilidades que capaciten a la persona para desenvolverse en un mundo globalizado, en el que la comunicación y la socialización son herramientas fundamentales. Pese a esto, sectores conservadores del sistema educativo se muestran reacios a la utilización de las nuevas tecnologías, lo que desemboca en una paradoja y trabas que impide el desarrollo exponencial de los estudiantes en relación con los nuevos instrumentos tecnológicos que aparecen continuamente a lo largo del tiempo. El videojuego y la cultura visual digital no debe ser considerado algo negativo, ya que el uso adecuado del mismo puede representar un instrumento potente para el aprendizaje.
Incluso pueden generar interesantes terapias para tratar a niños y niñas con trastornos de espectro autista, considerada una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos, pero que en escuelas públicas del condado de Loudoun, en Virginia, Estados Unidos, está siendo habitual el uso de la Xbox Kinect, empleada para ayudar a motivar a los estudiantes con TEA. Los estudiantes con autismo necesitan un enfoque sinestésico, así que el hecho de que estén moviendo todo su cuerpo creo que les da una experiencia diferente a la mayoría de las otras estrategias por ahí. La multidimensión que brindan los videojuegos también nos lleva hacia un plano político, siendo estos utilizados como herramienta para comunicar sus ideas, intenciones, criticar a sus oponentes o reproducir sus discursos. Esta modalidad de videojuegos políticos se mueve entre la apología y la denuncia, entre la intención propagandística y la información de los abusos del poder, incluso otros que esconden pretensiones ideológicas hegemónicas e imperiales, vinculadas a las invasiones, políticas belicistas y tergiversar la realidad imponiendo tesis terroristas para activar aparatos de pensamiento en detrimento de la autodeterminación de los pueblos. El videojuego se ha convertido en una puerta a miles de millones de personas que en un marco de entretenimiento virtual, inconscientemente dejan un rastro digital y se exponen a recibir estímulos e información. El entretenimiento y los datos que genera un sector como los videojuegos tienen un encaje geopolítico. El aumento del análisis de datos en el sector del videojuego y su combinación con los intereses políticos de los gobiernos hacen que el entretenimiento empiece a entrar en el complejo entramado de la geopolítica internacional. Determinante comenzar a asumir los conceptos de digitalización, interactividad o virtualidad. Los mismos caracterizan este contexto de sociedad red, porque los videojuegos también son un entorno para la inclusión y crecimiento de las formas de comunicación y entretenimiento. Dentro de estas dimensiones, vale resaltar la apreciación de la pedagoga e investigadora Begoña Gross, quien señala que en la sociedad digital, cualquier expresión del medio digital es parte de nuestra cultura y debe formar parte de la formación de las personas del siglo XXI. Y de esta manera culminamos este interesante capítulo de Atomoon. No olviden seguirnos a través de nuestras plataformas en redes sociales digitales. En Facebook y Twitter estamos como Atomoon Telesur. Y si lo prefieren, en mi cuenta social en Twitter, Jack Telesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.